Filipenses 3. ¿Saben cuál la temática de estos últimos sábados? Lleva el título de enemigos de... Muy bien, de la cruz. El sábado anterior hablamos de la rebelión, que la rebelión es un enemigo de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz nos habla del señorío, ¿verdad? De que Cristo sea nuestro Señor. Y lo opuesto a señorío, a que Él sea tu Señor, es que la rebelión. Y di el ejemplo de Satanás. Como Lucifer era un querubín hermoso, protector en el cielo. Él pecó, pero no hubo gran problema. Pero cuando él se rebeló, fue echado a la tierra. Perdió su lugar de privilegio como ángel y fue desterrado del cielo. Fue condenado para siempre, sin ninguna posibilidad. Cuando él pecó, Dios simplemente lo quitó del jardín del Edén del cielo. Pero cuando él se rebeló, lo echó del reino de Dios y cayó en la tierra. Es decir, que la rebelión, el pecado ofende la santidad de Dios, pero la rebelión ofende su autoridad. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Ese es un enemigo de la cruz. Un enemigo porque la cruz viene a hablarnos de señorío, de autoridad. Pero hoy en esta noche vamos a hablar de otro enemigo de la cruz. Esta palabra enemigo de la cruz no surge de mí, sino que sale de los labios del apóstol Pablo. Y el enemigo, el segundo enemigo que yo noto en Filipenses 3 es la justicia propia. Declare conmigo, justicia propia. ¿Usted sabe lo que es la justicia propia? Déjeme, vamos a Filipenses capítulo 3. Vamos al versículo 3. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos enorgullecemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y no ponemos nuestra confianza ¿en dónde? En esfuerzos humanos. Declara conmigo, esfuerzos humanos. Ahí no ponemos nuestra confianza. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que nuestra confianza no está ¿en qué? En esfuerzos humanos. Entonces, profeta, ¿qué es la justicia propia? La justicia propia, en las palabras del apóstol, es confiar en esfuerzos humanos. Ahora vamos a definir qué son esos esfuerzos humanos, los cuales muchas veces vos podés confiar, lo cual no te conviene, porque vas a fracasar miserablemente. Ahora, ante esta pregunta, que el esfuerzo humano, la justicia propia, es un enemigo de la cruz. Entonces, esto a mí me llevó a una reflexión. ¿Dios está en contra del esfuerzo? ¿Por qué el libro de Josué dice, esfuérzate y sé valiente? Pero acá Pablo dice, no confíes en el esfuerzo. ¿No parece una contradicción? Entonces, Dios no está en contra del esfuerzo en sí mismo. De lo contrario, no hubiese dicho jamás, esfuérzate y sé valiente a Josué y a nosotros. Ahora, ¿cómo resolvemos ese tema? El esfuerzo que Dios reprueba es aquel esfuerzo humano que vos considerás que a través de ese esfuerzo vos te ganás tu salvación. Vos te ganás tu propia la justicia, que Dios te declare justo. ¿Cuántos me están comprendiendo? Dios no odia el esfuerzo humano. Lo odia cuando vos agarrás tu esfuerzo humano y decís, yo me merezco el cielo porque yo obedezco.
yo me merezco ser salvado y que Dios me tenga en cuenta cual día que yo me muera porque yo le obedecí, porque yo fui fiel y porque yo soy buena persona. ¿Cuánto me está comprendiendo? Es decir, eso te produce un orgullo, pero no un orgullo en Cristo, sino un orgullo carnal. Por lo tanto, Dios no está en contra del esfuerzo. Dios está en contra del merecimiento. Declare conmigo, Dios no está en contra del esfuerzo, pero sí del merecimiento. Cuando vos decís, yo me merezco ir al cielo porque yo le obedezco y soy fiel a Dios, usted falló y cayó de la gracia. ¿Viste que el apóstol Pablo, pastores dicen, has caído de la gracia? Caer de la gracia significa que confiaste en tu esfuerzo humano para mantenerte salvo y dejaste de confiar en la obra completa de la cruz de Cristo. Eso significa caer de la gracia. Abandonaste la gracia, abandonaste el poder de Dios para confiar en tus débiles manos que no te pueden sostener salvado. Hermano, y cuando usted empieza a confiar en sí mismo, el orgullo carnal se infla, te la empezás a creer. Cuando Dios te empieza a usar y tener resultado, y te la crees y pensás, soy qué obediente, ay, que soy, qué fiel, ay, qué leal, ay, qué buena persona que soy. Estás en el mismo infierno cuando estás pensando así. Porque Pablo dijo, si usted ve algo bueno en mí, es la gracia de Dios, a través de mí, no soy yo, es Cristo a través de mí. Declara conmigo, todo lo que soy, lo bueno, lo obediente, no soy yo, es Cristo a través de mí. Si no tuviese a Cristo, usted no podría estar ni sentado ahí, porque la carne no puede sentarse a escuchar a Dios. La carne se rebela contra Dios. Entonces, ¿quién está sentado ahí escuchando al profeta y la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Es el Espíritu, porque su carne no quiere. El que está sentado ahí y le está haciendo prestar atención y escuchar la palabra es el Espíritu de Dios. No es su carne, no es su yo. Su yo no quiere. ¿Por qué? Porque está muerto para oír a Dios, para pensar en Dios o para sentir a Dios. La carne no siente a Dios, no ve a Dios, no oye a Dios. Entonces, ¿quién está sentado ahí, escuchando, sintiendo, tocando a Dios? El Espíritu a través de usted. Nada bueno hay en usted, solamente el Espíritu Santo. Y si algo soy yo, el profeta, si usted ve algo bueno en mí, es porque Jesús está en mí. No es porque yo soy buena persona. Usted me saca a Cristo y yo me pierdo en el mundo. Usted me saca a Cristo y yo soy un cualquier pecador que puede volver a caer en cualquier cosa. Usted me saca a Cristo y yo no soy nada. No tengo ningún problema en decirlo. ¿Sabe por qué? Porque esto glorifica a Dios. Porque les va a quedar bien claro que si soy algo es porque Cristo está en mí. Filipenses 3:7, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Que dice, todo aquello que para mí era ganancia. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Esa era la ganancia que el apóstol Pablo tenía para decir que él era una buena persona y tenía buenas acciones. Para el apóstol Pablo, todas estas cosas, antes de conocer a Cristo, eran ganancia. ¿Qué quiere decir eso, profeta? Quiere decir que el apóstol antes tomaba todas estas cosas como ser obediente, ser buena persona, nacer en Israel, ser hijo de una judía. Todo eso lo tomaba como, mirá lo que soy re importante. Estoy entre el séquito de los 70 ancianos de Israel, llamado Sanedrín. Me enseñó a mí, el maestro, el rabino, no maestro, el rabino más importante de la época, llamado Gamaliel. Soy judío de pura cepa. Pablo tomaba todas estas cosas como un logro para que Dios lo declare justo y obediente.
cosa que le traía mucho orgullo, pero no orgullo en Cristo Jesús, sino un orgullo, como dije antes, un orgullo carnal. A esto el apóstol Pablo le llama justicia propia. Y la justicia propia es un enemigo de la... ¿Por qué es un enemigo de la cruz? Porque pone todos los méritos humanos delante del altar de Dios y le dice, mirá todo lo bueno que soy, déjame entrar al cielo. Pero la cruz, ¿qué hace? La cruz te declara a vos que vos sos un terrible pecador, que está perdido, no hay mérito, y que los únicos méritos por los cuales alguien entra al cielo son los méritos de Cristo. Por eso yo dije en una predicación, la cruz parte el orgullo carnal. La cruz patea la gloria del hombre. La cruz te hace ver lo miserable que es el ser humano. Pero en el versículo 4, ¿qué dice? Yo mismo, ¿quién? Pablo, tengo motivos para tal confianza. Si cualquiera otro cree tener motivo para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado el 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, etcétera, etcétera, todo lo que ya leímos. ¿Qué dice Pablo? Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Como diciendo, a mí nadie me supera en esfuerzos humanos. Nadie. En esfuerzos humanos, el apóstol Pablo nos pasa por arriba como un camión. El tipo era el original. Sin embargo, todo lo que antes para mí era ganancia, ahora es basura. Declare conmigo, el orgullo es un enemigo silencioso. Usted sabe que toda caída, yo he visto caída de evangelistas, caída de pastores, caída de iglesia vi. Porque en 20 años de congregación uno ve de todo, ¿no? Y ¿sabe las cosas que yo descubrí? Que la caída no fue cuando la iglesia se cerró. La caída no fue cuando el escándalo del ministro se enteró todo el mundo y se destapó la olla y todo el mundo... No. ¿Sabe cuándo fue la caída? En un día común y corriente, en un culto donde sentíamos la presencia, pero el orgullo estaba silenciosamente adentro inflándose y nadie lo veía. Se estaba alimentando porque nadie cae de la noche a la mañana. Nadie va por la vida, estoy en la gracia. ¡Ay, me caí de la gracia! En un agujero. No. Hay un libro que habla cómo cae un siervo de Dios. Y era un tipo que perdió su ministerio, su familia, en una vergüenza pública por un pecado oculto que él tenía. Y él dijo, día 1, me peleo con mi esposa. Día 2, tengo una cruzada. Vamos, amor, ¿me acompañás? No, porque está enojada conmigo. Día 15, llega la cruzada. ¿Vos querés? ¿No podés? Mi secretaria me acompaña. Día 26, ella se ocupó de todo. Día 30, sigo enojado con mi mujer. Día 50, ella sigue trabajando arduamente. Y digo, wow, mi mujer no me ayuda, pero ella sí. Día 100, me dice, pastor, qué lindo perfume que tiene. Día 140, la empiezo a ver diferente. Día 200, tenemos una conversación donde supuestamente yo le cuento mi debilidad, ella me cuenta la suya, lloramos, nos abrazamos y sin darnos cuenta nos damos un beso. Mire vos, día 200, ¿uno cae de un día para el otro? Día 201, caí en adulterio. Ese fue el testimonio de un evangelista muy usado por Dios. ¿Cómo empezó todo? Con el orgullo de pensar que él podía servir a Dios sin su esposa. Entonces nadie cae de la gracia de un día para el otro. Hay un plan del diablo que va tejiendo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Usted no se puede permitir eso.
El orgullo de creer que yo puedo vencer a cualquier cosa es un enemigo silencioso que está en el corazón. Ahora, verso 7 dice que todas estas cosas Pablo las considera pérdida. ¿Qué es estas cosas? Su obediencia, su judaísmo, su instrucción con los rabinos, ser de Israel. Todas estas cosas él las considera una pérdida. ¿Y qué significa eso? Que antes creía, yo voy al cielo porque soy obediente a la ley, voy al cielo porque soy judío, voy al cielo porque yo sé hablar hebreo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora Pablo cree que si él presenta estas cosas buenas, que le dan orgullo de hombre, se las presenta a Dios, Dios lo reprobaría como un hombre justo. Lo reprobaría y lo declararía culpable, porque él está confiando que él puede hacer algo para su salvación. Y yo siempre digo, si vos te podés salvar porque sos buena persona, porque sos muy obediente, ¿para qué murió Cristo? Sálvate solo entonces si podés. Pero la Biblia dice que nosotros no podemos autosalvarnos. Por lo tanto, en nosotros ¿puede haber un orgullo? ¿En algún esfuerzo humano? Jamás. En lo absoluto. Por eso la persona orgullosa es una persona que está inflamada por el mismo fuego del infierno. Vamos a leer 2 Corintios 3, que esto también es orgullo. Estamos viendo los orgullos del apóstol Pablo, que él decía, yo soy judío, yo sé hebreo, yo fui estudiado con rabino. ¿Qué dice el apóstol? Ahora para mí eso es pérdida. Si yo le presento eso a Dios para que me deje entrar al cielo, Él me rebota. Estoy perdido. Cristo es mi ganancia, dice. Pero vamos a ver en 2 de Corintios cómo se respalda esto que yo estoy diciendo. 2 de Corintios 3, 7 al 11. Mire el título. ¿La gloria de qué? Del nuevo pacto. El ministerio que causaba muerte, el que está grabado con letras en piedra. Mirá cómo empieza acá. Dice que el ministerio con piedra, grabado en piedra, las piedras de la ley, donde escribió los 10 mandamientos Dios. Pablo le llama el ministerio de la muerte. Declare conmigo, la ley, el judaísmo, ministerio de muerte. Así que cuando usted se está representando por Israel, usted se está representando por la muerte. Es duro, pero es así. Sigue diciendo, ese ministerio fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, verso 8 dice, pues si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuál es el ministerio que trae condenación? El de la ley judía. ¿Cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? ¿Qué es la justicia? La forma en que Dios declara justo al hombre. ¿Cómo lo declara? No por las insignias judías, sino por la obra de la cruz. Entonces, cuando yo comienzo a tener una actitud judía, estoy en cierta manera inflamándome de un orgullo y despreciando indirectamente a la obra de la cruz. Verso 10. En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, cuánto mayor será la gloria de lo que permanece. Entonces, el nuevo pacto, el viejo pacto ya se extinguió. Por más que usted se ponga lo que se ponga o use cosa judía, el viejo pacto se extinguió. ¿Cómo sabemos eso? En Jerusalén, en el templo, ¿se siguen ofrendando corderos? No. ¿Dónde está el templo judío? Destruido. ¿Quién lo destruyó? Enemigos de Israel. ¿Quién permitió eso? El Padre, Dios soberano. ¿Por qué Dios permitió que se destruya el templo judío y paren los sacrificios de corderos de animales?
Porque Dios nos estaba diciendo al destruir el templo en Israel: no acepto más animales muertos. La única ofrenda aceptable a mis ojos es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz. Así que la única ofrenda aceptable desde esa época hasta ahora es el Cordero Jesús. Él es el que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Por eso Dios no permite que haya más sacrificio de animales. Mira qué tremendo el poder de Dios. Los judíos aman el templo, aman los sacrificios, aman en los rituales, pero Dios no le está permitiendo en estos 2024 años, no les permitió sacrificar ni un cordero, porque el cielo está gritando: el único cordero es el de la cruz. Así que, ¿cuál es el enemigo de la cruz? El orgullo. Sobre todo el orgullo religioso. El orgullo religioso. Al apóstol Pablo le tocó la insignia judía y él dijo: antes esto para mí era una ganancia, pero ahora me di cuenta que con Cristo Jesús todo eso que parece bueno es un motivo de orgullo carnal y no lo voy a usar. Y la humildad es el remedio contra el orgullo. La humildad sana ese orgullo, quita esa soberbia. Y note que en esta carta Pablo está tratando el mismo tema de Filipenses, la justicia propia, como un enemigo de la cruz. Fíjate en ahí nomás, 2 Corintios 3, pero verso 4, 5 y 6. Vamos a ver en qué confiaba Pablo. Pablo no confiaba en el judaísmo, en leer hebreo, en aprender con los rabinos, en saber Torá. Vamos a ver en qué estaba la confianza de Pablo. Verso 4. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes. ¿Qué significa competente? Alguien que puede hacer la obra de Dios en nosotros mismos. Nuestra capacidad, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da la vida. Así que toda confianza en tu esfuerzo humano, religioso, para Dios es un enemigo de la cruz. Es un enemigo de la cruz. Ahora volvamos a Filipenses 3. Verso 9. Encontrarme unido a Él. No quiero, ¿qué cosa? Mi propia justicia. ¿Que procede de dónde? De la ley. Sino la que se obtiene mediante la ¿qué? La fe en ¿quién? En Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. ¿Qué dice acá? No quiero mi propia justicia. ¿De dónde procedía su propia justicia? De la ley. Ser judío, de la tribu de Benjamín, saber hebreo, ser estudiado por haber estudiado Torá con los rabinos, ser obediente, ser intachable, ser buena persona. Él dice la justicia, ser declarado inocente para Dios, todo eso no sirve. Lo que sirve es que vos confíes que el único que pudo cumplir toda la ley y todos los mandamientos en obediencia, pero de verdad, fue el Hijo de Dios, y encima lo mataron por tu culpa para que nosotros, al creer en Él, seamos declarados justos. Entonces no confiamos en nuestra propia justicia, confiamos en la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Sabe dónde está tu justicia, pastor? ¿Sabe dónde está tu justicia? Mira para arriba. Está sentada a la diestra de Dios, se llama Jesucristo. Cuando el diablo te quiere decir, mírate al espejo, pastor, qué pecador que sos, vos querés ministrar. Servidor, mírate al espejo. ¿Viste lo que hiciste hoy? No podés tocar el templo hoy. Decile al diablo, yo no me miro a mí mismo, yo miro para arriba, ahí está mi justicia, no está acá, está allá. Mi justicia es Cristo, no yo. Y Pablo dice que no quiere su propia justicia porque él sabe que él no puede obedecer ni un mandamiento. Por eso Pablo ahora valora, adora la cruz de Cristo. Porque él trató
con toda su fuerza, dice en Romanos. Obedecéis la ley. Pero dice, cuando obedecía un mandamiento, rompía 3. Cuando obedecía esos 3 que rompía, rompía 1. No, entonces no llega nunca más a cumplir los mandamientos. Es imposible. Es como el caballo que le pone la zanahoria acá, corre, pero nunca alcanza. Nunca alcanza. Pero la obediencia de Cristo fue el sacrificio suficiente, el Cordero de Dios, para que nosotros solamente creamos en los esfuerzos, en los méritos. Y ese es mi orgullo. Mi orgullo es la cruz de Cristo. Declara conmigo, mi orgullo. No los esfuerzos humanos, sino los esfuerzos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Ahora usted está creyendo correctamente. Eso es creer bien. Y Pablo decidió poner su fe en la obra y en la obediencia de Cristo. Y eso le trajo paz y seguridad al apóstol. Y no solamente eso, sino que también trajo mucho fruto, porque el apóstol Pablo, por creer en la obediencia de Cristo y en los esfuerzos de Cristo, pudo predicar norte, sur, este y oeste, traer avivamiento, traer reforma, traer un mover poderoso. Y este es el único camino para experimentar el poder de la resurrección. ¿Cuántos quieren experimentar el poder de la resurrección? A ese brazo infectado con veneno satánico, decirle, el dolor te vas, y se va. Es decirle al oído muerto, ábrete, y se abre. Es decirle a la pierna coja, camina bien, y se funciona. Ese es el poder de la resurrección. Decirle al demonio, salí del cuerpo, y sale. Declara conmigo, poder de la resurrección. ¿Cuántos quieren operar en ese poder? Bueno, el orgulloso no puede, porque el orgulloso está pensando que él puede expulsar al demonio porque es obediente a Dios, porque obedeció algo. Entonces trata de echar fuera y no se le va. Esa persona es una persona orgullosa, porque está pensando que hay algo bueno en él para que Dios le califique para ser un siervo de Dios, cuando en nosotros no hay nada bueno que califique para que Dios no apruebe, solamente el sacrificio del Cordero. Mire lo que dice verso 10. Hay Filipenses 3, verso 10 y 11. Verso 10. Lo he perdido todo, ¿a fin de qué? De conocer ¿a quién? A Cristo. Cuando dice lo he perdido todo, ¿qué es que perdió todo? Su obediencia a la ley, su rabino, su reputación como fariseo, salió del Sanedrín. Es lo mismo que yo sea alcalde de la ciudad y diga, dejo este puesto, con el cual gano mucha plata, tengo mucha autoridad y tengo buena reputación en el país. El tipo dejó todo eso, dejó todo lo que él estudió con los rabinos, toda la Torá que se leyó. Dijo, esto es basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Es decir, que Cristo tiene más valor que todos los placeres y todos los privilegios y honores que la tierra te puede ofrecer. Sigue diciendo, verso 11. Vamos a leer el día otra vez. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. ¿Y qué? Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios. ¿Cuál es el modelo? Esa es la única forma de experimentar el poder de la resurrección. Que vos confíes que aquel que murió hizo que vos mueras juntamente con él. Y que cuando él resucitó, vos también vas a resucitar en el día de la resurrección. No porque sos buena persona, no porque podés obedecer todos los mandamientos, sino porque él sí pudo obedecer todo por vos. Ahora, ¿cuál es el modelo que Pablo nos da? Verso 17. Hermanos, sigan todo mi ejemplo. No ser orgulloso con mis méritos humanos y con mis esfuerzos humanos. Confiar solamente en ¿qué cosa? En la obra de la cruz. Leemos otra vez. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme ¿a qué? Al modelo que les he dado. ¿Qué es el modelo que les he dado? Lo que le acabo de leer, todo lo que le acabo de explicar. No confiar en mis esfuerzos, sino en los esfuerzos de Cristo.
como le he dicho a menudo. ¿Ve? Y él cuando dice, cuando le he dicho a menudo, significa que esta enseñanza la repitió un montón de veces. A veces yo como profeta me siento un poco mal de decir, pero ya siempre le hablo de la justicia de Cristo 10.000 veces. Y el Señor, veo acá que Pablo hacía lo mismo, dice a menudo, es decir, seguido, continuado, muchas veces le repito lo mismo para que su confianza no esté en ustedes, sino en la obra de la cruz. Como les he dicho a menudo. Y ahora, ¿qué dice? Lo repito. ¿Y cómo lo repetía? Hasta con lágrimas. Muchos se comportan como enemigos de la cruz. Ahora quiero que uno venga acá y me diga un solo ejemplo de cómo ser enemigo de la cruz en comportamiento. ¿Cómo me vuelvo yo enemigo de la cruz? Ser rebelde. Muy bien. Esa fue la predicación anterior. ¿Y la predicación de ahora? Cuando quiero ganar algo con mis propios méritos. Amén, 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 amén. ¿Alguien más se le ocurre algo? A ver qué dijo la pastora. Cuando sos orgulloso. Cuando sos orgulloso y decís, yo me gano el cielo porque hoy ayudé al pobre en la calle. Soy tan bueno y decís, Dios, el día que yo me muera, tenés eso en cuenta. A Dios le da asco eso. ¿Por qué? Porque vos estás diciendo, la cruz no me salva a mí, me salva mis buenas acciones. Estás escupiendo la cruz así. No hay ninguna buena conducta que a vos te salve. Ni una. Porque la salvación dice, no es por obra, es por gracia. ¿Para qué dice? Y lo explica Pablo. ¿Para qué es por gracia? Para que nadie se jacte. ¿Qué se jacte? Se enorgullezca. Y diga, soy tan bueno que me voy al cielo. La cruz viene y te grita, sos un pecador perdido, sucio, miserable. O sea, depravado total. Estás corrupto. De raíz, sucio. Eso es lo que viene a decir. Por eso la cruz ofende. ¿Ofende qué? La carne. ¿Ofende qué? La humanidad. Pero al mismo tiempo, nosotros por eso le damos gloria. Porque sin Salvador no había salvados. Declara conmigo, estoy en la lista de salvados. Yo no confío en mí. Confío en la obra de Cristo en la cruz. Amén. Ahí está, usted está empezando a hacer arrepentimiento. Empezando a creer correctamente. Y eso nos va a llevar a ver una gloria más poderosa en estas cruzadas que vienen. Entonces, el modelo que él mismo vivió jamás basó su salvación en su propia justicia, en su propia obediencia o en sus capacidades o sus virtudes humanas que provocaban orgullo carnal, sino que él se basó, Pablo, en la obediencia de Cristo, la cual provoca orgullo, pero orgullo humilde basado en la cruz, no en su obra, sino en la obra de Cristo. Esto es lo que le da gloria a Dios y no le da gloria al hombre. No le da gloria al hombre. La cruz solamente le da gloria a Cristo y le quita la gloria al hombre, el mérito del hombre. ¿Quiénes son enemigos de la cruz? Aquellos que creen que merecen su salvación porque piensan que por un esfuerzo humano se lo han ganado. Esos son los que merecen doble condenación. Los fariseos eran personas que se creían merecedores de su salvación. Si usted lee los evangelios, un fariseo se sentía orgulloso. Gracias, Señor, porque he nacido en el pueblo de Israel, porque soy hebreo de pura cepa, porque yo diezmo, ayuno 2 veces por semana, oro todos los días. Qué obediente que soy, qué obediente. Ay, qué espíritu, siento el Espíritu Santo. Pero decía, y dice que ahí abajo había un pecador, así, lloraba. Y él decía, gracias, Señor, porque no me hiciste como este pecador. Yo soy del pueblo escogido. Ayuno, oro todos los días. Qué espiritual. Y el que estaba acá abajo, ¿qué decía? Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Soy un pecador. Y Jesús agarra esa parábola y dice, de cierto les digo, que ese fariseo está condenado, pero este volvió a su casa justificado. Porque Dios le declara justo, porque no confió en él, él confió en la sangre del Cordero.